Buenas tardes, estimados y estimadas estudiantes. Ante todo, agradecerles a todos ustedes por sus saludos muy emotivos que nos hacen sentir muy bien. No hacen sino reflejar el aprecio y el cariño que nos tienen a cada uno de nosotros, sus profesores. Gracias porque nos hacen sentir la satisfacción de tener estudiantes muy especiales como ustedes. Es por ello que hoy vamos a pedirle a Dios que nos haga sus instrumentos para llevar amor y paz a todo lugar donde nos encontremos. Agradecerle al Dios de la vida, porque hoy hemos recibido una buena noticia. Nuestro colega, el profesor Edgar, está ya más restablecido, gracias a Dios que lo cuidó y lo protegió siempre. Es que Dios obra en nuestra vida y es por eso que debemos ser agradecidos siempre. ¿Okay? Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hazme instrumento de tu paz, que donde haya odio siembre yo amor, donde haya injuria, perdón, donde haya duda, fe, donde haya desesperación, ponga yo esperanza, donde haya sombra, ponga yo la luz, donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado sino consolar, que no busque ser comprendido sino comprender, que no busque ser amado sino amar, porque dando es como recibo, perdonando es como tú me perdonas, y muriendo en ti nazco para la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy día hablaremos sobre el diálogo interreligioso y el ecumenismo. Es el diálogo entre las distintas religiones cristianas, ¿no? Y el ecumenismo. El ecumenismo viene a ser un movimiento cuya finalidad es la de tratar de que todos los cristianos vivamos en unidad, buscar lo que nos asemeja, lo que nos acerca, no lo que nos divide. Por eso que el ecumenismo, esa es su finalidad, ¿no? De buscar la unidad de los cristianos. Bien, entonces vamos a observar con atención este video. Bien. Los fariseos se enteraron de que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Cuando Jesús lo supo, salió de Judea para volver a Galilea. En su viaje, tenía que pasar por la región de Samaria, de modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame un poco de agua». Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Jesús le contestó: Si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo, del que él mismo bebía, y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él? Jesús le contestó: Todos los que beben de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará dándole vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no vuelva yo a tener sed, ni tenga que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo: Ve a llamar a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien dices
que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. Al oír esto, la mujer le dijo: Señor, ya veo que eres un profeta. Bien, vamos ahora a pasar a las preguntas, ¿no? Este es un encuentro de Jesús con una samaritana, ¿no? Una mujer proveniente de Samaria. Y fíjense que vamos a hoy día hablar sobre el diálogo interreligioso, el diálogo que tiene la Iglesia Católica con otras religiones cristianas que creen en Cristo. ¿Y cuál es el ejemplo que Jesús nos da del trato con los demás? Dice que un samaritano y un judío no podían verse. No había una buena relación entre ambos. Es por eso que la mujer samaritana se sorprende, ¿no?, de que un judío le esté pidiendo agua. Entonces el trato de Jesús con los de distinta creencia o distinto lugar fue siempre amable, ¿no? Jesús es un Señor que acoge sin importar de dónde proviene. Nos enseña a respetar, ¿cierto?, a las personas. Ese trato que nos enseña Jesús, la Iglesia también lo ha tomado en consideración para con otras confesiones religiosas. Entonces, de la lectura, ¿no?, de Juan 4, capítulo 4, versículos del 19 al 24, que nos habla sobre el encuentro que tuvo Jesús, ¿no?, con la mujer samaritana. La pregunta es: ¿por qué región tenía que pasar Jesús camino a Galilea? Tenía que pasar por una región necesariamente llamada Samaria, ¿no? Samaria. ¿A qué lugar de Samaria llegó Jesús y qué había en dicho lugar? Tenía que pasar por Samaria, pero ahí había un pueblito, ¿no?, donde se encontraba un pozo. Jesús ya estaba cansado de haber predicado y de haber caminado mucho. Entonces se sienta, ¿no?, ahí cerca al pozo para descansar mientras los discípulos iban a la ciudad a comprar, dice, ¿no? Y él se quedó ahí descansando. Entonces se encuentra una mujer samaritana, ¿no? Y ahí ya ustedes saben lo que sucedió. ¿Con quién se encontró Jesús? Con esta mujer samaritana, ¿no? Entonces Jesús, al verla pues que iba a sacar agua, le pide, ¿no?, le pide a esta mujer que le dé un poco de agua. Y la mujer samaritana, sorprendida, le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy una samaritana o de Samaria, me pides a mí agua? Entonces Jesús, sabiendo pues esa actitud de la mujer, le dice: no, si supieras quién te pide esta agua, yo te puedo dar agua viva, le dice. No es agua que tú tomas esta agua del pozo y volverás a sentir sed. Pero si tú tomas el agua viva que yo te daré, no volverás a tener sed. Sed de amor, sed de esperanza, sed de encontrarnos con Dios, sed de buscarlo a Él, ¿verdad? Ese es el agua viva que Jesús nos ofrece, ¿no? Y cómo el trato pues entre judíos y samaritanos no era un trato cordial, que digamos, ¿no?, sino que estos se odiaban. Sin embargo, Jesús le da un buen trato, un trato con dignidad, con respeto a esta mujer de Samaria. ¿Okay? Entonces ahí tienes las preguntas, lo que tienes que hacer es responder. Bien, ahora vas a conocer el propósito de hoy. ¿Cuál es nuestro propósito de hoy? Que tú demuestres con convicción tu fe frente a otras manifestaciones religiosas. ¿Qué es demostrar con convicción? O sea, que estés convencido de tu fe, de lo que crees, ¿no? Y eso lo demuestres con acciones. Si tú respetas al prójimo, si tú respetas los credos, si tú respetas que otra persona, aunque sea de otra religión, tú la respetas, estás demostrando con convicción tu fe. Esa es una manifestación de fe, ¿no? Eso es lo que se quiere ahora, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante el diálogo con estas religiones y el ecumenismo, que es acoger, ¿no?, acoger
escoger a estas personas. Bien, vamos ahora a leer este Evangelio de San Juan, el capítulo 17, versículos del 11 al 23. Escucha con atención y vas leyendo, me vas siguiendo en la lectura para luego responder algunas preguntas. Dice: yo ya no estoy más en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo, mientras yo, vamos a mover aquí, perdón, se movió, vamos a mover aquí está, eso es. Dice: mientras yo vuelvo a ti, Padre Santo, guárdalos en ese nombre tuyo que a mí me diste, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre, pues tú me los habías encomendado. Y ninguno de ellos se perdió, excepto el que llevaba en sí la perdición, pues en esto había de cumplirse la Escritura. Pero ahora que voy a ti, y estando todavía en el mundo, digo estas cosas para que tengan en ellos la plenitud de mi alegría. Yo les he dado tu mensaje, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yo te pido que los saques del mundo. Perdón, no te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me has enviado al mundo, así yo también los envío al mundo. Y por ellos ofrezco el sacrificio, para que también ellos sean consagrados en la verdad. No ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Así alcanzarán la perfección en la unidad, y el mundo conocerá que tú me has enviado y que yo los he amado a ellos como tú me amas a mí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces, si analizamos un poco esta lectura de Juan, ¿no? Es Jesús quien hace una oración, está haciendo una oración porque está hablando con el Padre, está hablando con Dios. Entonces está haciendo una oración Jesús. Esta es una situación, ¿no? ¿Cuál es la situación de Jesús en estos momentos? Que está haciendo su oración por sus discípulos, ¿no? Y está anunciando, ¿en qué situación se encuentra Jesús? Es que ya está anunciando, ¿no? Que ya se acerca la hora de partir al Padre. Ya se acerca la hora de que Jesús ya termine con su tarea, ¿no? Con su misión que Dios le ha encomendado. Entonces le pide a Dios, pues, ¿no? Le pide a Dios por sus discípulos, ¿verdad? Por sus discípulos. Y Jesús desea que sus seguidores, pues, sean uno como Él y el Padre es uno. O sea, ¿qué desea Jesús por sus seguidores? La unidad. Está deseando que sean uno, que sean unidos, que no haya división. Fíjense, el mismo Jesús le pide al Padre por la unidad de todos los cristianos, que no se dividan, que no hayan unos por allá, otros por acá, otros más allá, no, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, dice Jesús, con el Padre, ¿verdad? O sea, está pidiendo por la unidad. Y bueno, pues, y también pide para que ellos sean liberados de un peligro. ¿De qué peligro se trata? ¿No? Cuando Jesús dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. O sea, debemos tener claro eso. ¿Por qué dice que cuando Jesús dice que no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo? Y es que el término mundo representa el lugar donde actúa el maligno. Entonces nosotros estamos en la tierra, aquí, en el lugar donde actúa el maligno, ¿verdad? Sin embargo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el lugar donde actúa el maligno, pero no
somos del maligno. A eso se refiere cuando dice que no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así como dice, tú me has enviado, ahí les da una misión también a sus discípulos, ¿no? Así como tú me has enviado al mundo, así yo también los envío al mundo a ellos, ¿verdad? O sea, nosotros somos, como discípulos de Jesús, también somos enviados a este mundo para proclamar a Cristo. ¿A quiénes incluirá pues Jesús en su oración, no? ¿A quiénes incluirá Jesús en su oración? Dice, no ruego solo por estos, o sea, por sus discípulos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. O sea, todos aquellos que se conviertan y crean en Cristo por la predicación de los apóstoles, también por ellos está pidiendo Jesús que sean unidos. ¿Okay? ¿Y por qué Jesús pide que sean unidos sus discípulos? Dice así, porque así alcanzarán la perfección en la unidad, ¿verdad? Y el mundo conocerá que tú me has enviado, dice. El mundo conocerá que tú me has enviado y que yo los he amado a ellos como tú me amas a mí, ¿no? Y de esta manera termina esta cita bíblica. Bien, a continuación hay algunas preguntas, ¿no? Para profundizar un poco el tema. ¿En qué situación Jesús hace esta oración por sus discípulos? Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Él anunciando que ya se acercaba el momento de entregar su vida, ¿no? De ir al Padre, de regresar al Padre, en esa situación. ¿Qué desea Jesús para sus seguidores? La unidad. ¿De qué peligro deben ser librados? Del maligno. ¿Por qué dice que no son del mundo? Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Recuerden que el mundo es el lugar donde actúa el maligno. ¿Por qué les confía una misión? ¿No? ¿Por qué Jesús les confía una misión? Más bien la pregunta sería, ¿cuál es la misión que Jesús le confía? ¿Ok? Entonces aquí cambiamos un poquito la pregunta. ¿Por qué les confía una misión? ¿O cuál es esa misión en todo caso? ¿No? Que les confía a sus discípulos, que vayan por el mundo, ¿verdad? Así como tú me has enviado al mundo, le dice Jesús al Padre, así yo también los envío al mundo. Esa es la misión, ¿no? Que Cristo nos envía por todo el mundo. Cuando Jesús asciende, antes de ascender al cielo, ¿qué dijo? Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el motivo de la petición de la unidad? O sea, ¿para qué Cristo quiere que todos seamos unidos? Porque en eso reconocerán que son mis discípulos, ¿no? En la unidad alcanzarán la perfección, dice, ¿no? Y el mundo conocerá que tú me has enviado y que yo los he amado a ellos como tú me amas a mí, ¿no? En el amor. Bien, ese es el punto de la profundización. Bien, ahora vamos a ver otro video, ¿ya? Sobre un decreto que ha salido del Concilio Vaticano II. El decreto se llama Unitatis Redintegratio, que habla sobre la restauración de la Iglesia, ¿no? Atentos porque aquí vamos a detenernos un momento para analizarlo también, ¿sí? Bien, observen con atención. Unitatis Redintegratio, traducción la restauración, es un decreto del Concilio Vaticano II sobre el ecumenismo que fue promulgado el 21 de noviembre de 1964. El decreto se divide en 4 partes. El proemio, capítulo 1, principios católicos sobre el ecumenismo, capítulo 2, la práctica del ecumenismo, capítulo 3, las iglesias y las comunidades eclesiales separadas de la sede apostólica romana. En el proemio se nos dice que promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los fines principales que se ha propuesto el concilio. En este movimiento de unidad participan los que invocan al Dios Trino y confiesan a Cristo como Señor y Salvador. En el capítulo 1, Principios católicos sobre el ecumenismo, se nos habla de 3 cosas. Primera, sobre la unidad y unicidad de la Iglesia. Se nos dice que Jesucristo quiere que su pueblo se desarrolle por medio de la fiel predicación del Evangelio y la administración de los sacramentos, y por el gobierno del amor, efectuado todo ello por los apóstoles y sucesores, es decir, los obispos con su cabeza, el sucesor de Pedro, obrando el Espíritu Santo.
y realiza su comunión en la unidad, en la profesión de una sola fe y en la celebración del culto divino. Segunda, sobre la relación de los hermanos separados con la Iglesia Católica. Se nos dice que a los hermanos separados la Iglesia los abraza con fraterno respeto y amor. Ellos no están desprovistos de sentido y de valor en el misterio de la salvación. Sin embargo, solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo puede conseguirse la plenitud total de los medios salvíficos. Creemos que el Señor entregó todos los bienes de la nueva alianza a un solo colegio apostólico, a saber, el que preside Pedro. Tercera, sobre el ecumenismo. Se nos dice que este sacrosanto concilio exhorta a todos los fieles católicos a que cooperen diligentemente en la empresa ecuménica. Por movimiento ecuménico se entiende el conjunto de actividades y de empresas que se suscitan y se ordenan a favorecer la unidad de los cristianos, tales como el evitar toda discriminación de palabra o de acto, promover el diálogo interreligioso, etc. En el capítulo segundo, la práctica del ecumenismo. Bien, ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, analizamos un poquito este documento Unitatis Redintegratio, que es un decreto, ¿no?, cuyo fin principal es promover la restauración de la unidad entre los cristianos. Por eso la traducción que habíamos leído es la restauración, precisamente, ¿no? Entonces, el fin principal de este documento, producto del Concilio Vaticano II, es promover la restauración de la unidad de todos los cristianos. Ahora, ¿quiénes participan en este movimiento? Porque no todos los cristianos creen en lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes participan en este movimiento? Los que buscan a Dios Trino, o sea, los que creen en un Dios Trino. Dios es uno solo, pero tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Bien, entonces, ¿quiénes participan en este movimiento? Los que buscan a Dios Trino y confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Ya, sobre esta relación de los hermanos separados, ¿cuál es la relación de los hermanos separados con la Iglesia Católica? ¿Cómo trata la Iglesia a estos hermanos separados? La Iglesia, ahí lo decía, ¿no?, los abraza con fraterno respeto y amor. Para la Iglesia ellos no están desprovistos de la salvación, es decir, que a través de su fe, su confesión religiosa, también pueden alcanzar la salvación. Sin embargo, dice este documento del Concilio Vaticano II, solo por la Iglesia Católica de Cristo puede conseguirse la plenitud total de los medios salvíficos. ¿Y cuáles son estos medios salvíficos? La Iglesia cuenta con muchos medios para la salvación. Uno de ellos son los sacramentos, ¿no?, los sacramentos que el mismo Cristo instituyó. Y bueno, pues, y al final pues hace una definición de lo que es el ecumenismo como el conjunto de actividades y de empresas. Cuando hablamos de empresas, no hablamos de empresas comerciales, ¿no? Empresas, el conjunto de personas que emprenden bajo un objetivo, ¿no? O sea, son emprendedores en favorecer la unidad de los cristianos, evitando la discriminación de palabra o de acto, promoviendo también el diálogo religioso, ¿no? En eso consiste el ecumenismo. Entonces aquí tienes las preguntas que tú debes responder: de dónde proviene este decreto, ya lo hemos dicho, cuándo se promulgó este decreto, cuál es la finalidad del Concilio Vaticano II según el proemio, quiénes participan en este movimiento de unidad, ¿no? O sea, aquellos que creen en quién, cuál es el trato de la Iglesia con los hermanos separados según el capítulo 1, inciso B, sobre la relación de los hermanos separados con la Iglesia Católica, y qué es el movimiento ecuménico. Ustedes lo van a definir en su cuaderno, ¿ok? Bien, luego viene el compromiso que ustedes deben desarrollar, que es elaborar tu compromiso de lograr la unidad de los cristianos mediante la oración, a imitación de Jesús. Jesús, en esta lectura que acabamos de ver anterior a este video, estaba orando Jesús, ¿no?, por sus discípulos. Del mismo modo, vamos a comprometernos a orar pidiendo a Dios por la unidad de todos los que creemos en Jesús, ¿ok? Esa va a ser tu oración. Bien, y la vas a poner por escrito en tu cuaderno,
y que la vas a leer en tu oración, ¿sí? Bien, ¿qué aprendí hoy? Hemos hablado sobre el diálogo interreligioso y el ecumenismo. ¿Para qué me servirá conocer sobre el ecumenismo? Porque es importante buscar la unidad de todos los que creen en Jesucristo, pues, ¿no? Es importante, en vez de buscar diferencias, buscar semejanzas y unirnos más, porque eso es lo que quiere Jesús, recuerda, la unidad de todos los que creen en Él. Por eso la pregunta que viene dice, ¿soy capaz de fomentar el ecumenismo? O sea, ¿soy capaz de fomentar la unidad de los cristianos? Bien. Y esta es la parte más importante, no la olviden, ¿ya? Esta es la parte más importante que muchos no me están entregando esta evidencia a través de un video de su oración. Así que al final yo no sé cómo los voy a evaluar. Crea un ambiente de oración donde, o sea, ambiente de oración me refiero a que debe ser un lugar de silencio, ¿ya? Eviten que el televisor esté prendido, eviten que por ahí estén corriendo sus hermanitos pequeños, qué sé yo. Háganlo en un momento de silencio, ¿ok? Un ambiente de oración es un momento de silencio, de concentración y de respeto. Cuando yo voy a orar no me estoy riendo ni que estoy conversando, no, estoy en silencio, concentrado porque voy a dialogar con Dios. Entonces ahí van a rezar la oración por la unidad de los cristianos, que a continuación yo se las estoy dejando. Esta es la oración pidiendo por la unidad de los cristianos, ¿ya? Esta oración la van a rezar, ¿sí? Y luego leen su compromiso. Y como evidencia, pues me lo van a enviar a través de un video. Bien, entonces, estimados estudiantes, no sin más que decirle, pues deseando que esta semana les vaya bien, cuídense mucho, que Dios los bendiga y bendiga a toda su familia. Nos vemos la próxima semana.